agradecemos a nuestro Dios por esta nueva bendición que nos permite estar aquí en su presencia. Para todos allá en casa, un saludo muy especial en el nombre del Señor. Todas las visitas, los hermanos que se conectan, la paz de Cristo para todos ustedes y la familia que esté allí conectada. Un saludo para ustedes en el nombre del Señor. Vamos a leer pues la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Hoy vamos a mirar la iglesia de Esmirna, la iglesia de Esmirna. Y vamos a leer la palabra del Señor. Allí dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Bueno, hoy esta noche queremos mirarnos en el espejo de la palabra. Y así como hubo palabra para el ángel de la iglesia en Esmirna, en su momento, en su contexto, en su situación difícil, y el objetivo de la carta era animar, fortalecer a la iglesia del momento, lo mismo Dios ha enviado palabra esta noche a la iglesia del kilómetro 30 y a todo el que puede escuchar. Amén. Y qué bueno profundizarnos un poco en la situación de la iglesia de Esmirna y confrontarnos nosotros a las situaciones distintas para tener también la misma fortaleza de parte del Señor. La iglesia de Esmirna es una de las cartas más breves y más cortas de las 7 iglesias. Esta iglesia de Esmirna no tiene reproche alguno, y qué bonito poder reflexionar de que el Dios del cielo, aparte de elogiarla, saludarla, no tiene reproche alguno sobre esta congregación, la iglesia. A manera de introducción, quiero ponerlo en el contexto de la iglesia de Esmirna. Se le dice iglesia de Esmirna porque estaba ubicada en la ciudad de Esmirna, una ciudad de Asia Menor, una ciudad muy próspera, ubicada más o menos a unos 56 a 60 kilómetros al norte de Éfeso. El nombre de Esmirna viene de la palabra mirra, y la palabra indica amarga. Así que ya usted se podrá imaginar el significado de la iglesia de Esmirna: amarga, mirra. La mirra era símbolo de grandes sufrimientos, de muerte. La mirra se formaba en el Antiguo Testamento, que era parte de la unción sagrada. Para tener una referencia bíblica, ahí en Éxodo 30, versículos 23, dice versículo 23 al 33,
hay una referencia bíblica 30:23. Tomarás especias finas, de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casi a 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas unín. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Hasta el 33. Sí. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por lo santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. Es decir, la mirra hacía parte del condimento de la santa unción. Teológicamente, no bíblica, sino teológicamente, algunos tratan de poner a la iglesia de Esmirna como una representación de todos los tiempos, donde la iglesia ha pasado por momentos difíciles. Bueno, en la parte aplicativa puede encajar, porque siempre la iglesia ha pasado y enfrentado momentos de dolor, momentos de tribulación, momentos de angustia. Durante el primer siglo, la iglesia de Esmirna estaba situada ahí, precisamente en la misma ciudad, y la ciudad era una ciudad muy hermosa. Se caracterizaba por tener unos edificios muy hermosos. Tenía ciencia, medicina, calles pavimentadas en piedra, y en su momento era algo de mucha tecnología, avance en la iglesia o en la ciudad de Esmirna. Tal era la belleza de la ciudad de Esmirna que le tenían un apodo a la ciudad, le llamaban la ciudad dorada. Esmirna en el momento contaba con una población de más de 200,000 habitantes. En esta ciudad había un centro de adoración al emperador, en esa ciudad. Y había un templo dedicado a Tiberio, donde vivían muchos judíos que eran contrarios al cristianismo, al evangelio. Y estos judíos posteriormente se aliaron con las autoridades para perseguir a la iglesia. Persiguieron al pastor de su momento, que según la historia se llamaba el obispo Policarpo, un discípulo de Juan, que estaba encargado ahí de la iglesia en Esmirna. Era una ciudad muy rica, muy próspera. Y ahí en medio de la ciudad había una iglesia muy pobre, pero rica en gracia, en sabiduría, en poder, en conocimiento. Y el Señor expresa sus alabanzas, tanto que el sitio, el lugar, el candelero, existe hasta el día de hoy. Claro, una iglesia que no tiene reproche, que el Señor la elogia,
que ha aprendido a estar firme en medio de toda crisis, tribulación, se mantiene fiel, ¿cómo no va a permanecer? El que es fiel tiene garantizada o garantizado la permanencia en Dios, porque Dios le pastorea, Dios le guía, Dios le suple todas sus necesidades. Había ese discípulo de Juan llamado Policarpo. Dice la historia que este obispo o ángel de la iglesia fue quemado en una estaca, allá en un estadio de la ciudad de Esmirna, en el año más o menos siglo II, año por ahí 155 después de Cristo. La ciudad de Esmirna fue destruida varias veces por terremotos, por guerras, pero como tenía una buena ubicación en una bahía muy protegida, siempre la ciudad se recuperaba. Hoy en día existe, como con el nombre de Izmir, esa ciudad, Izmir, es la tercera ciudad de Turquía. Ese es el sector hoy geográfico, Turquía. Izmir antes era lo que era Esmirna, todavía está y todavía se predica el evangelio y hay gente fiel que a pesar de las luchas y las dificultades todavía levantan los brazos para alabar a su Señor, para predicar el evangelio, porque lo que es de Dios permanece para siempre. En esa iglesia y en la ciudad también había una colonia de judíos atraídos por la belleza de la ciudad, los edificios, la medicina, por la ciencia y por la hermosura de sus calles. Y ellos, muchos de ellos se infiltraron en la iglesia para perseguir, para hacer sufrir a la iglesia. Y vamos a mirar hoy el saludo. Mire, es importante el saludo del Señor a la congregación. El saludo dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El saludo es muy importante, porque para la iglesia de Esmirna tenía mucha importancia que el Señor Jesucristo fuese el primero y el último. Es decir, como se trataba de tribulación, de persecución, entonces el Señor se le presenta a la iglesia, al ángel de la iglesia, con un saludo diciéndole: yo soy el primero. Es decir, conmigo inició la persecución, conmigo inició la tribulación, yo fui el primero que sufrió de ustedes. Pasé por muchas dificultades hasta morir en la cruz del Calvario, rechazado y aún por los mismos judíos. O sea, los judíos siempre rechazando al Mesías, al Cristo sufriente. Claro, los judíos creían en Dios, en el Elohim, en el Adonai, pero no sabían que el que había venido a la tierra era el Mesías, que estaba en el estado de sufriente, porque era necesario que el Cristo padeciese, fuese crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitase entre los muertos. No lo habían entendido. Los judíos perseguían a los cristianos, no era porque no creyeran en Dios, sino porque no creían que Jesucristo era el Mesías. Fue el primero que sufrió, fue el primer mártir del mundo por el evangelio, en el sentido de iglesia, de iniciar. Pero también dice
Él es el primero y Él es el último. Como queriendo decir, con Él inicia todo y con Él termina. Y cuando dice yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, he aquí que vivo, es una palabra de esperanza para decir yo estoy en medio de ustedes, en medio del candelero. Yo ando con la iglesia de Esmirna. Conozco su amargura, su tribulación, todo lo sé. Ahora, soy el último porque quedará en pie cuando todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Él sigue en pie, es el último, el que acaba con todo enemigo. Y eso fortalece a la iglesia de Esmirna. El que vivo, el que estuvo muerto y vivió. Esa frase seguramente fue muy alentadora para la iglesia que iba a pasar por mucho sufrimiento o estaba pasando, incluyendo hasta la misma muerte. El Señor también sufrió la muerte, pero también resucitó. Y ese saludo, esa descripción anima a la iglesia de Esmirna, como a nosotros también nos anima. Que en medio nuestro está el resucitado. Y si nosotros confiamos en el resucitado y que anda en medio nuestro, eso nos da fortaleza para seguir soportando cualquier dificultad y tener fidelidad ante el Señor. Serle fiel en medio del dolor, del sufrimiento, de lo que se venga y lo que se esté viviendo en el momento. En la descripción de la iglesia, verso 9, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Ahí se está manifestando la omnisciencia del Señor. Conozco tu andar, tu levantar. Veamos el Salmo 139, 1 al 4. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Y esto es lo que está registrando a la iglesia de Esmirna. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Conozco tus obras. Conozco tus luchas, tus crisis, tus dificultades. Conozco tus pensamientos, tus intenciones. Conozco todo lo que haces en el día, lo que hablas, lo que sientes. Conozco tus problemas. Sé tus problemas de hogar, sé tus problemas financieros, sé tus problemas espirituales, sé tu lucha por agradarme, sé tu esfuerzo por obedecerme. Conozco todo, conozco tus obras. Qué bueno, amados hermanos, poder oír del Señor en esta noche, que nos diga, nos recalque a la iglesia del kilómetro 30. Conozco tus obras de todo tipo, hasta las espirituales. Conoce al derecho y al revés, porque Él anda en medio nuestro, nos pastorea en nuestro Dios. Y dentro de las obras que conoce también menciona 3 problemáticas que enfrenta la iglesia aquí en el verso 9. Hay 3 problemáticas. La primera es tribulación. La segunda, pobreza. Y tercero, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
pobreza, persecución y tribulación. 3 problemas. Y claro, vamos a mirar esos 3 problemas de la iglesia. Y dice Dios, yo las conozco. Qué bueno saber que Dios conoce tu problema, sabe tu necesidad, al hermano, a la hermana, al amigo, al familiar. Dios conoce tu necesidad, tu problema. Y Él, como es omnisciente, también tiene el poder para solucionar, para suplir cualquier necesidad o dificultad por la que estemos atravesando. Primera, conozco tu tribulación. Sabemos que la iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulación. La palabra tribulación en el griego es tilisis. Tilisis. Y la palabra tilisis significa estar bajo presión de varias circunstancias. Presión. Nosotros ahora que andamos en el camino, también vivimos momentos de presión, de ansiedad, momentos de angustia por X o Y motivo. Todo el que se determina a seguir el camino del Señor, el que trata de vivir una vida apartada en santidad, en fidelidad, en obediencia a Dios, siempre va a sufrir persecución. De igual manera, Dios conoce. Y qué bueno cuando uno soporta y sufre por la causa de Cristo. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado enfrentar momentos de presión por causa del Evangelio? En la empresa, en el estudio, cuando uno está en la empresa, se presentan momentos de presión y tratan de hacernos caer a que contribuyamos con la mentira, a que participemos de algunas prácticas que van contrarias a Dios. Pero hermano, qué bueno, Dios está mirando. Cuando yo hago algo, cuando decido algo, cuando realizo algo para la gloria de Dios y honrarlo, Dios me ve, Dios te ve. ¿Cómo te esfuerzas por santificar el nombre, por agradarte, por agradarle a Él, por esforzarte para obedecerlo? Dios mira si yo vendo los principios, si yo quebranto los principios, si yo lo honro en todas mis acciones, palabras, comportamiento, actitudes, si lo honro en el trabajo, si lo honro ahí en la empresa, si lo honro en el colegio, donde vaya. Cuando estoy con los amigos, con las amigas, si lo honro. Si no me avergüenzo de Él, conoce todo. Y a veces tenemos tribulación por causa de la justicia. Alguien dijo, el patrón le dijo al joven que trabajaba en la empresa, cómprame la droga. Pero el joven le compraba la droga porque no estaba convertido. Un día llegó convertido, se había encontrado con el Señor un día viernes y el lunes entró al trabajo y el patrón le dijo, cómprame la droga como siempre. Y el joven le dijo, patrón, me da mucha pena decirle que no le vuelvo a comprar droga porque yo hoy soy una nueva criatura, me encontré con Jesucristo, cambió mi pensamiento, cambió mi corazón, cambió mi ruta, mi comportamiento. El patrón enojado lo despidió de la empresa, pero el joven salió de la empresa, se sintió que estaba honrando a Dios, porque estaba obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y cuando uno honra a Dios, Dios pone gracia. Cuando el joven ya iba saliendo, el patrón le llama y le dice, joven, venga, no se vaya, mejor vuelva a su trabajo y a otro lo mandamos a comprar la droga. Y el joven aprovechó para decirle,
Si me vuelve a contratar, me tiene que aumentar el 20%. Y el patrón tuvo que aumentar el 20%. Porque cuando se trata de honrar a Dios, hermano, Dios abre puertas. Y si por la justicia de Dios se cierra una puerta, le aseguro, hermano y hermana y amigo, que Dios te abrirá una puerta más grande con mayores bendiciones, porque estás honrando al Señor. A veces sentimos y estamos bajo presión. En el hogar tenemos presión. En todo lugar donde vayamos tenemos presión. El enemigo nos presiona. A ver si abandonamos la fe, si renunciamos al Señor, si el problema que nos coloca nos agita el problema, a ver si renunciamos al Señor, si no volvemos al camino, si no volvemos a la congregación, si renunciamos a la oración, si renunciamos a la lectura, si renunciamos a seguir alabando a Dios, y nos presiona de una manera o de otra. La iglesia también hoy enfrenta crisis, presiones de todo tipo. Pero dijo San Pablo ahí en el Hechos 14:32. Mire, lo que le enseñó a la iglesia, Hechos 14:22, es necesario. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. Mire, es necesario. Coja ese pedacito y haga lo propio para usted. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermano, la tribulación que nos llegue, y cuando le llegó a la iglesia de Esmirna, era con un fin: perfeccionar mejor a la iglesia, hacer que la iglesia sea más dependiente de su Dios, purificar más a la iglesia. Los problemas, las crisis, las tribulaciones no son para nosotros fracasar, ni para renunciar, es para crecer en fe, para crecer en obediencia, para crecer en dependencia para con Dios. Y por eso es que la iglesia de Esmirna no recibió reproche alguno. No se queje, no se lamente. Cuando estés pasando por crisis económica, familiar, cuando tengas un problema, no te quejes. No trates de renunciar, no tires la toalla. Dobla tus rodillas, invoca al Señor Jesucristo, porque oyes la palabra: yo soy el primero y soy el último. Yo empecé con este camino de tribulación y ustedes también van por ahí, pero yo también terminé en victoria, ustedes terminarán en victoria. Y además yo estoy con ustedes pastoreándolos para darnos fuerza, para suplir nuestras necesidades. Alabado sea el Señor. En Filipenses 1:29, mire lo que nos enseña el apóstol. No solamente hay que creer, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, porque uno a veces creer en Él pues parece sencillo, sino que también padezcáis por Él. Es el efecto de haber creído. Entonces la persona no quiere sufrir. De pronto alguien le ha predicado un evangelio muy distinto y le ha dicho: tranquilo, si usted entra al evangelio, todo va a ser bendición, todo va a ser alegría, todo va a ser lucha, se acaban los problemas. Si alguien le ha dicho eso, le ha predicado mal. Al contrario, es necesario. Todo el que viene al evangelio va a tener persecución, empezando por la familia. La familia le presiona, lo critica, le censura. El compañero de trabajo trata de burlarse. El compañero allí de cuadra trata de burlarse, de desprestigiar el evangelio. Presión, crisis, presión. Pero tranquilo,
Es normal. Y cuando yo sufro por la causa de Cristo, dice, bienaventurados. Ahí en Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda de clase de mal contra vosotros mintiendo. El 12. Miren lo que nos manda el Señor en el 12. Gozaos y alegraos. ¿Cómo así que yo me gozo y me alegre en medio de la tribulación? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, repita ya, vuestro galardón, a eso es que le apuntamos, y eso es lo que tiene Dios para el creyente fiel, que persevera, que aguanta. Vuestro galardón es grande en los cielos, es grande en los cielos. No está la recompensa aquí en la tierra. No somos del mundo, estamos en él, pero somos del cielo. Nuestra morada es allá en el cielo. Nuestra ciudadanía es el cielo. Es decir, un sitio de gloria, de perfección, de alegría, de felicidad en Dios. Porque así, un ejemplo, una razón por gozarnos y alegrarnos en medio de la tribulación, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, no son los únicos. Todos los que han venido a mí, todos han sufrido, han sido presionados, han enfrentado tribulación. Conozco tu tribulación, amable hermano, hermana. ¿Cuál es tu tribulación? Pero Él la conoce. Y si Él la conoce y la ve, tranquilo, tranquila, Él se encarga de esa tribulación. ¿Por qué estás presionado? Por el hijo, por la hija, por la familia, por el trabajo, por el problema matrimonial, por la escasez, por la pobreza, por la enfermedad, lo que sea que te presione. Tranquilo, tranquila, Dios es tu pastor y Él sabe nuestra tribulación. Veamos la siguiente, tu pobreza. Ahí, y tu pobreza. La iglesia de Esmirna estaba enfrentando no solamente que él conocía las obras, sino que estaba conociendo la tribulación y también la pobreza. Conozco tu pobreza, pero entre paréntesis aclara, pero tú eres rico. Claro, se hace referencia a la pobreza material. Hay dos palabras en el griego para pobreza. Una es togeia y la otra peneia. Y ambas palabras traducen pobreza. La diferencia es que la palabra togeia se habla de una pobreza absoluta, una pobreza que llega hasta un estado de ser un mendigo, una indigencia. Y la palabra que se usa para la iglesia aquí en Esmirna, togeia. O sea, llegó a una pobreza tan absoluta que parecía una iglesia que estaba mendigando un pan. Pero era su tribulación y su angustia por causa del evangelio. Los perseguían, los botaban de los trabajos. Nadie les daba trabajo en la ciudad. Ah, ese hereje, no hay trabajo. Y el que estaba ahí declaraba que era cristiano, hereje, y lo botaban del trabajo. Y el que tenía negocios, nadie le compraba por hereje, por cristiano, por seguidor. Y entonces la iglesia convertida en Esmirna llegó a estar en un estado de pobreza absoluta. Y la otra palabra, peneia, que viene de penuria, es pobreza, pero alguien que tiene poco dinero, pobre
en el sentido de que si tiene un par de zapatos, una camisa y una comida al día, ya no es pobre. Eso era peneia, escasez en cuanto a la comodidad. Era otra clase de pobre. Tenía un par de zapatos, una muda y comía una comida al día. Peneia. Pero el togeia, nada de eso. Ni zapatos, ni comida al día, ni muda nueva. Todo como un mendigo, como una indigencia. Hasta ese estado. Pero el Señor le decía: conozco tu pobreza, pero eres rico. Como dando a entender, la iglesia, la ciudad de Esmirna, por ser tan próspera, por tener sus bonitos edificios, sus calles pavimentadas en piedra, por tener un centro reconocido de ciencia, de medicina, y aunque son ricos, delante de mí son pobres. Pero ustedes que son pobres materiales, son ricos delante de mi presencia, porque cuentan con mi apoyo, son lavados con la sangre de Cristo, tienen conocimiento de lo eterno, les pertenece el cielo, la gloria, la dicha. Tranquilos. Entonces, el Señor comienza a fortalecer la iglesia. Yo no sé si en esta noche habrá un togeia. Yo no creo que haya togeia aquí en la iglesia. Usted tiene un par de zapatos, come un alimento al día, tiene una muda de ropa. Entonces, si alguien tiene, no es un pobre absoluto, no es un togeia como la iglesia de Esmirna. Yo tengo entendido que aquí a veces hay, por lo regular todos los días, desayuno, almuerzo y comida. Y de pronto entre desayuno y almuerzo hay 9. Y entre almuerzo y comida hay 3 las tardes. Y de pronto después de la comida pues hay cualquier meriendita. Hermano, no podemos decir que la iglesia del kilómetro 30 es togeia. Puede que de pronto haya un peneia, escasos, pero no absoluto. Y aunque así fuera el caso, por alguna tribulación dura de persecución, porque le tocó ser perseguido por la causa de Cristo, también es bienaventurado. Y Dios conoce la pobreza. Gloria al Señor. Por eso los hijos de Dios al principio experimentaron la pobreza ahí en la iglesia de Esmirna, la pobreza material. Sin embargo, Dios saca la cara por ella y le dice: son ricos espirituales. La tercera, conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El otro problema que estaba enfrentando la iglesia de Esmirna, el rechazo que el Señor Jesucristo experimentó en manos de los judíos, ahora lo está enfrentando la iglesia de Esmirna. Y la experiencia que está viviendo la iglesia con los mismos rigores. El libro de los Hechos indica claramente y relata la oposición que los judíos hicieron al mensaje del evangelio. No era fácil, no es fácil. En medio del dolor, en medio de la muerte de la familia, esposas viendo morir sus esposos, esposos viendo morir sus esposas, padres viendo morir sus hijos, hijos viendo morir a sus padres, en todo tipo de muerte, quemados, puestos en el aceite caliente, tirados a las fieras.
de todo tipo, apedreados, aserrados, crucificados. Una tribulación totalmente abrupta. No era fácil aceptar el evangelio. Hoy en día no enfrentamos las fieras. No hay horno, no hay estaca, no hay hacha, no hay circo romano, no hay paila caliente de aceite para meterte. Pero hay otras armas de ataque. Hay herramientas de ataque para frenar, para entrar en depresión, en angustia a la iglesia. Pero hermano, si el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el que estuvo con Esmirna estará con nosotros en cualquier tribulación que podamos enfrentar. No es fácil. Claro, en medio del dolor, de la muerte de la familia, en medio de la escasez, de la oposición, en medio de la amenaza, ser fiel. Y entonces la carta llega a la iglesia y dice el Señor: conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos, pero no lo son. Blasfemia quiere decir insulto, injurioso. Y quiere decir maldición, es maldecir a una persona. Y en el caso de Dios, maldecir a Dios. Pero los judíos no están blasfemando contra Dios, según ellos, sino contra la iglesia, los seguidores, y contra el Mesías, que para ellos no era ningún Mesías. Y entonces están blasfemando por ignorancia, porque no conocieron la visitación, no conocieron que el que estaba allí, que había venido a ellos, era el mismo Dios en forma de siervo. No lo recibieron y estaban blasfemando al mismo Dios y no lo sabían. Blasfemia es hablar mal, es calumniar o vituperar. Por eso quien en el castellano se entiende muy distinto la palabra blasfemar que en el griego. En el griego la palabra blasfemar era hablar mal de una persona o de un grupo. En el caso de los judíos no estaban blasfemando con Dios porque ellos creían en el Elohim, en el Adonai, en el Kyrios. Pero como no entendían la profecía, estaban blasfemando contra el Cristo y la iglesia. Miremos Romanos 2, 28 y 29. Con eso vamos cerrando porque no alcanzamos a terminar hoy la clase, queda para una segunda parte. Pues no es judío. Aquí le voy a explicar qué es un judío. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Tenga en cuenta eso. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Cuando estaba diciendo, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quería decir? Que el hecho de ser judíos biológicos, patria, nacidos, no eran judíos. No es judío el que nace judío ante Dios. Dios toma por judío aquel que se aparta para Dios, aquel que adora a Dios. Además la palabra Yehudim en el hebreo es uno que alaba a Hashem,
que alaba al Señor, un adorador de Dios, un adorador del Señor es un judío. Entonces nosotros, en un sentido espiritual, los que alabamos al Señor, los que adoramos al Señor, en verdad somos judíos en lo interior, en el corazón circuncidado, porque ya no hay dureza, porque ya no hay ignorancia. Ya entendemos que al Señor hay que adorarlo, hay que bendecirlo, hay que glorificarlo. Y cuando nos reunimos a cantarle, cuando nos reunimos a alabarle, cuando vivimos para Él, somos verdaderamente judíos en el sentido espiritual de ser adorador, alabador y vivir para el Señor. Y la blasfemia de los que decían ser judíos y no eran judíos. Judío entonces es aquel que ha santificado su vida para Dios, que ha rendido su vida para el Señor y que ha aprendido a magnificar el nombre del Señor. Hermano, hermana, en esta noche, Dios conoce tus obras, conoce tu tribulación, conoce tu pobreza y sabes si eres un verdadero judío o no. Si tienes el corazón circuncidado, si en tu corazón están esculpidas las palabras y los mandamientos del Señor, porque cuando alguien tiene esculpido la palabra de Dios en su corazón, se vuelve sensible, ama al Señor, honra a Dios, glorifica a Dios en toda situación, soporta, aguanta, no vende los principios, no cambia al Señor por una cerveza, por un cigarro, por una noche de placer, no renuncia, aguanta con paciencia, y cuando viene el problema, la tribulación, en vez de renegar, alaba al Señor, bendice al Señor, invoca al Señor y sabe esperar en Él. La iglesia de Esmirna no tiene reproche. Qué bueno que Dios nos diga: conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, y aún conozco que eres un verdadero judío. Que Dios nos elogie esta noche. Vamos a orar. Yo invito allí al hermano, a la hermana, al amigo que quiera rendir su vida al Señor. Seguramente usted sufre, tiene un problema de familia, económico, sentimental, una decepción amorosa, un problema de enemistad, no sabe qué hacer, qué camino tomar. Jesucristo le dice: entréguese a mí, venga a mí, los trabajados, los cargados, que yo les doy descanso. En Cristo hay descanso. Ríndale su vida al Señor, haga parte del pueblo de Jesucristo, invoque su nombre y conviértase en un alabador del Señor. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, te invocamos en esta noche y te damos gracias por estar en tu presencia, por oír tu voz, que tú eres el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive por los siglos, y que estás con nosotros, que conoces nuestras obras, nuestro comportamiento, todo lo conoces por tu omnisciencia, Señor. Conoces la tribulación nuestra, la presión por la que estamos pasando, y aún la pobreza, la escasez, pero tú eres el proveedor de todo. Conoces, Señor, si somos verdaderos creyentes, verdaderos adoradores, verdaderos seguidores. Y hoy queremos decirte: Señor, queremos vivir para ti, un pueblo apartado, santificado, para tu gloria y honra. Síguenos guardando, ayudando y bendiciendo. Danos fuerza, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor, amén. Que la paz del Señor sea con todos en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo.